Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día se acaba. Esta fue la invitación apremiante que la tarde misma del día de la resurrección, los dos discípulos que se dirigían hacia Emaús hicieron al caminante que a lo largo del trayecto se había unido a ellos. Abrumados por tristes pensamientos, no se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su maestro ya resucitado. No obstante, habían experimentado cómo ardía su corazón mientras él les hablaba, explicando las Escrituras. La luz de la palabra ablandaba la dureza de su corazón y se les abrieron los ojos. Entre la penumbra del crepúsculo y el ánimo sombrío que les embargaba, aquel caminante era un rayo de luz que despertaba la esperanza y abría su espíritu al deseo de la plena luz. Quédate con nosotros, suplicaron, y él aceptó. Poco después el rostro de Jesús desaparecería, pero el Maestro se había quedado veladamente en el pan partido, ante el cual se habían abierto sus ojos. Son las palabras con las que Juan Pablo II introduce la carta apostólica Mane Nobiscum Domine. Esta es la carta apostólica que escribió con motivo del año de la Eucaristía, octubre del 2005, octubre del 2004 a octubre del 2005. Y en estas palabras realmente está como resumido, o está por lo menos como iniciado, ¿no es cierto?, incoado en toda una serie de misterios que están unidos, ¿no?, a la Eucaristía, toda una serie de efectos que nos vienen como consecuencia de recibir a Jesús, ¿no?, de que Jesús se quede con nosotros, ¿no? Esta es la manera en la que Jesús cumple con aquella promesa suya, la promesa de quedarse con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos, todos los días hasta el final de los tiempos, ¿no? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Me gusta mucho esas palabras de San Juan, porque hasta el fin significa hasta el final, hasta las últimas consecuencias, porque Jesús entrega su vida por nosotros, y también hasta el final de los tiempos, o sea, va a estar siempre ¿no? No nos va a faltar nunca esa presencia suya. Y tenemos esa necesidad enorme, ¿no?, de estar con Él, ¿no? En el camino de nuestras dudas e inquietudes, y a veces de nuestras amargas desilusiones, el divino caminante sigue haciéndose nuestro compañero para introducirnos en la comprensión de los misterios de Dios. Qué interesante que es esta afirmación, ¿no? O sea, el camino de nuestras dudas, de nuestras inquietudes, de nuestras amargas desilusiones, porque la vida tiene todas estas cosas. Es espectacular, ¿no? Primero, es un regalo divino, una cosa maravillosa. Ahora, también es cierto que está surcada, atravesada por muchas dificultades, por muchas cosas que no son las que nosotros estábamos esperando. Bueno, y sí,
existe todo eso, y para todo eso necesitamos que Jesús esté presente, ¿no? Que Él sea nuestro compañero. Cuando el encuentro llega a su plenitud, a la luz de la palabra se añade la que brota del pan de vida, con el cual Cristo cumple a la perfección su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, vamos a ir desgranando un poquito, ¿no? Estas realidades. Esta carta es muy corta, son muy pocas páginas, son 20 y pico de páginas, pero trae como toda una serie de... va como destilando, ¿no? Toda esa riqueza de la presencia de Jesús entre nosotros, ¿no? Una de las primeras cosas de las que habla es precisamente de cómo Jesús se queda con nosotros y cómo la devoción en la Eucaristía es un proyecto de largo plazo, porque vieron que nosotros los seres humanos somos a veces un poco cortoplacistas. Tenemos nuestros propósitos inmediatos, queremos que de entrada empiecen, podríamos decir, como a producirse los frutos que nosotros esperamos por cada una de nuestras acciones. Y a veces nos olvidamos del largo plazo, ¿no? La devoción a la Eucaristía es un proyecto apostólico de largo plazo, ¿no? Porque es el sustento, ¿no? Así como los regímenes para adelgazar son de largo plazo. También el alimento espiritual es de largo plazo, ¿no? Porque sí, no se trata de que vamos en el día a día, ¿no? Pero tener al Señor con nosotros es asegurarnos que también este día de hoy vamos a tener la fuerza necesaria para sacar las cosas adelante. Y el día de hoy, y el día de mañana, y esta es la garantía, ¿no es cierto?, de nuestro fruto apostólico. Y tener al Señor con nosotros. En un momento determinado habla esta carta apostólica de cómo Jesús supera la petición que le hacen los discípulos, ¿no? Quédate, Señor, con nosotros. Los discípulos le piden a Jesús que se quede con ellos y Jesús les responde quedándose en ellos. Interesante. ¿Por qué? Porque se queda en nuestro interior. A través de la Eucaristía lo que hace Jesús es no solamente estar al lado nuestro, no solamente caminar con nosotros, sino que se queda en nuestro interior. Esas palabras que le decía que oyó San Agustín, ¿no? Que Jesús le decía en la comunión, no me convertirás tú en ti, sino que tú te convertirás en mí. Es decir, teniendo a Jesús en nuestro interior, no lo hacemos a Él semejante a nosotros, nosotros nos hacemos semejantes a Él. Él no está solo caminando a nuestro lado, está fortaleciéndonos interiormente, ¿no? Qué interesantes son estas palabras, ¿no? Qué linda esa canción que dice, estate, Señor, conmigo siempre y sin jamás partirte, ¿no? Y cuando decidas irte, llévame en tu compañía. Porque saber que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. La verdad es que también nosotros experimentamos esa misma realidad. No siempre, una cosa es encontrarse con la persona de Jesús, con la figura de Jesús, una cosa es tocarlo físicamente, ¿no? Como los apóstoles, y otra cosa distinta es verlo o tenerlo escondido, ¿no? Es distinto. Pero también nosotros, aun cuando no lo vemos, aun cuando no lo tocamos, también experimentamos esos efectos, podríamos decir, ¿no? También experimentamos ese alimento
también nos damos cuenta de que el Señor viene a fortalecer nuestra debilidad, ¿no? Realmente es un alimento misterioso, ¿no? Pero real. Yo siempre recuerdo el tiempo del centro de estudios. Bueno, no es que siempre lo recuerdo, no. Pero me acuerdo que eran tiempos muy exigentes porque uno tenía que hacer de todo. Es decir, tenía que laburar, tenía que estudiar, tenía que recorrer distancias. Todo era una cosa atrás de la otra. Todo empezaba muy temprano y terminaba muy tarde, ¿no? Me acuerdo que yo llegaba de la facultad a las 11 de la noche, una cosa así, comía algo rápido y a las 6 menos 10 estábamos arriba. Entonces era un día y otro y otro y otro. Y uno decía, cuando uno sale así como más, se levanta más cansado de lo que se acostó. Y usted dice, ¿y este día cómo hago yo para bancármelo? Bueno, esto es una experiencia que no es solamente de esas épocas. Por eso me acuerdo especialmente porque en esa época es como que después de la misa, uno en la misa encontraba esa fuerza, ¿no? Y uno le daban como ganas son periodos de la vida que Dios a uno se los da, se los regala. A veces uno los vive en una época, o después en otra. Bueno, Dios es como las devociones en general, ¿no? Pero hay momentos en los cuales es como que Dios te regala ese tipo de experiencia o de ayuda. Y me acuerdo especialmente esas épocas, ¿no? Era como que después de la misa uno tenía como la esperanza o tenía como se sentía con más fuerza, ¿no? Como después del desayuno. Después del desayuno uno siente, ¿no es cierto?, que revive. Uno estaba muerto y revivió. Y con la comunión pasa lo mismo. O sea, a veces nos encontramos como sin fuerzas para afrontar las dificultades del día o las responsabilidades del día y encuentra, ¿no?, ese alimento. Bueno, habla entonces Juan Pablo II de trabajar a largo plazo para la humanidad. Porque dice también en una de sus páginas extras, dice, en efecto, Cristo no solo es el centro de la historia de la Iglesia, sino también de la historia de la humanidad. El Concilio Vaticano II afirmó que Cristo es el fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización, centro del género humano, gozo de todos los corazones y plenitud de sus aspiraciones. Qué bien que está, cuando uno encuentra algo que está bien escrito, porque que está bien definido, uno dice, ¿y cómo uno no se da cuenta de estas cosas, ¿no? Pero siempre hay alguien que la pensó y la escribió, y la dejó escrita. Entonces uno vuelve a leer eso y uno dice, sí, es así. O sea, todas las generaciones, todos los seres humanos sueñan con la felicidad, sueñan con una vida plena, sueñan con que se cumplan sus deseos, sus aspiraciones. Todos soñamos con algo, de alguna manera, con algo de grandeza, ¿no? Con algo de plenitud, con algo de cosa que sea importante. Y claro, la gente y los pueblos son ignorantes de que en Dios se encuentra todo esto, ¿no? Pero los deseos de la historia y de la civilización se cumplen realmente con ese misterio de Dios, ¿no? Y sobre todo con el misterio de Dios encarnado, porque Él es el que nos viene a
a indicar el camino, es el que viene a decirnos, son esas palabras del Concilio Vaticano II que son tan preciosas, ¿no? Como que Dios al encarnarse, o Cristo encarnándose, viniendo a este mundo, no solo revela quién es Dios, sino que le revela al hombre lo que es el propio hombre. Es decir, Dios al encarnarse nos está mostrando quién es el hombre perfecto, ¿no? Nos está mostrando cómo tenemos que ser para ser más humanos. El otro día estuve en un beneficio, era un cóctel a beneficio de la Fundación Más Humanidad. Es una fundación que tiene 4 centros de CONIN, y tiene un convenio con CONIN. Pero me gusta mucho el nombre que eligió la fundadora, ¿no es cierto?, para esa fundación, Más Humanidad, porque necesitamos más humanidad. Y esa humanidad perfecta es la de Jesús. Y yendo nosotros a recibir a Jesús en la Eucaristía, aprendemos a ser más humanos. Y transmitiendo todo lo que el Señor nos da, enseñamos a que el mundo sea más humano. Hacemos que el mundo sea más humano. Por eso también dice el Santo Padre que la Eucaristía es misterio de luz, porque aun cuando está escondido Jesús en la Eucaristía, su presencia nos arroja luz para ver qué es lo propiamente humano, para ver cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es el sentido de nuestra existencia, para qué estamos acá. Por eso, qué interesante que es que nosotros acudamos a este sacramento durante la misa y también después de la misa. O sea, la devoción eucarística realmente es como muy atractiva. En estos tiempos vieron que ha crecido muchísimo la adoración eucarística. Hay muchas parroquias en las cuales hay adoración perpetua. Se van haciendo turnos para acompañar a Jesús en la Eucaristía en muchos lugares. A los jóvenes, por ejemplo, a los chicos jóvenes les ayuda mucho, les da mucha devoción. Ellos se encuentran, es sorprendente, ¿no? Como creo que es una de las cosas que más les llega a los chicos jóvenes, la adoración a la Eucaristía. Cómo les llega también junto con el deseo de expresar el amor a Jesús, ¿no? Por ejemplo, el canto, ¿no? Qué importante. Ahora hay en los Molinos y en el Buen Aire también han fomentado muchos, ¿no? Y están haciendo, no sé si es semanalmente o mensualmente, pero se junta mucha gente, muchos padres de los alumnos que van a adorar a Jesús en la Eucaristía y que le rinden ese homenaje del canto, ¿no? Como decía San Agustín, el que canta reza 2 veces, ¿no? Pero han encontrado, la juventud ha encontrado esa manera de rendir homenaje al Señor, ¿no? Muy linda. Han descubierto esa riqueza de Jesús y necesitan, porque van y se alimentan y se quedan un rato largo, ¿no? La verdad es como admirable. El Papa habla precisamente también de cómo esa presencia del Señor lo que hace es llevarnos también a los demás.
Estoy buscando cuál es la página en la que sobre esto. Fíjense, dice acá, la presencia de Jesús en el tabernáculo ha de ser como un polo de atracción para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo como escuchando su voz y sintiendo los latidos de su corazón. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Me viene ahora a la cabeza una foto que me mandaron. Es un perro que está sentado sobre sus ancas. No, las ancas son las del caballo, bueno. Sentado sobre sus patas traseras y delante del sagrario. Y dice que es un perro que está entrenado para encontrar personas perdidas. Es decir, es como que tiene un olfato, ¿no? Para encontrar la vida, ¿no? Y ahí está el perro sentado frente al sagrario. Es re simpático el perro, ¿no? Pero además es como muy... Él detectó vida, ¿no? Ahí en el sagrario, ¿no? Hay una canción muy linda que dice, hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario. Un corazón solitario que se alimenta de amor. Precioso, ¿no? Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario y ahora desde el sagrario solo pide tu corazón, algo así por el estilo, ¿no? Lindísimo. El Señor es como que nos está llamando, ¿no? Desde allí nos está llamando y nos está diciendo también que de alguna manera que llevemos a otras personas, porque vamos a encontrar nosotros ese alimento y los demás también lo van a encontrar. Qué linda, ¿no? Esa petición que la gente le hacía a los discípulos, me parece que es a Felipe, ¿no? Que le decían, Felipe, queremos ver a Jesús, ¿no? Y entonces esa era el gran, digamos, la manera que ellos tenían de hacer apostolado, ¿verdad? Ponerlos delante de Jesús. Y como también nosotros hemos aprendido, ¿no? En nuestros primeros tiempos de la vocación, de acompañar, de hacer oración junto con nuestros amigos, de decirle, vení, vamos a hacer un rato de oración junto a Jesús, junto al sagrario, ¿no? Y que cuántos frutos trae esa manera de presentar al Señor, ¿no? Porque es como, no perdamos el tiempo, vamos a lo que realmente es sustancioso, ¿no? Perdónenme que les cuento una anécdota que por ahí no es muy eucarística, pero para mí me hace acordar, y hablando de animales, había un chico joven, tendría 10 años, y lo estaban llevando al zoológico, ¿no? Y el tipo quería ver los monos, o sea, su objetivo era ver los monos. Y lo llevaban a otros lugares del zoológico, y el chico en un momento determinado dice, no perramos el tiempo, vamos a ver a los monos, dice el tipo. Entonces a veces nosotros, sí, damos vueltas, o sea, no sabemos de qué manera acercar a alguien y bueno, ponerlos delante del sagrario, no perdamos el tiempo, vamos eso de que decía también nuestro padre, ¿no? Que los chicos sean almas eucarísticas, ¿no? Que estén enamorados de Jesús. Dice también acá que la Eucaristía es fuente de comunión, ¿no? Porque es también, así como, digamos, como el pan está hecho de muchos granos de trigo, ¿no? Nosotros somos también un solo pan y un solo cuerpo.
participando del cuerpo de Cristo, nosotros también nos unimos a los demás, ¿no? Hay otra frase, otro documento de Juan Pablo II que se llama Eclesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. La Iglesia se nutre de la Eucaristía. La unión con los demás viene de la Eucaristía. Estar unidos con Jesús, estar unidos a Jesús, tener a Jesús en nuestro interior, es también esa fuente de la cual surge ese deseo de unión con los demás y esa capacitación, podríamos decir, ¿no?, para estar unidos a los demás, ¿no? Y un último tema que trata también es, una última, no sé si decir tema, o una última realidad, o algo que sigue también nutriendo nuestra alma, es ese ejemplo del Señor de lo que es el amor verdadero, ¿no? Dice el Santo Padre: nuestro Dios ha manifestado en la Eucaristía la forma suprema del amor, trastocando todos los criterios de dominio que rigen con demasiada frecuencia las relaciones humanas y afirmando de modo radical el criterio del servicio. Vieron que sí, las relaciones humanas están bastante atravesadas y signadas por ese afán de prevalecer sobre los demás, ¿no? O sea, queremos tener la razón, queremos que tener la última palabra, queremos opinar, demostrar que sabemos sobre las distintas cosas, queremos demostrar que podemos realizar, ¿no?, que podemos lograr los logros, como se dice últimamente. Bueno, y entonces el modo que tiene Jesús de quedarse con nosotros, ese modo oculto, ese modo, nos habla también precisamente, ¿no?, de cómo ese servicio es la esencia del amor, ¿no? Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. No es casual que en el Evangelio de Juan no se encuentre el relato de la institución eucarística, pero sí el lavatorio de los pies. Esto lo dice Juan Pablo II, son palabras textuales, ¿no? Inclinándose para lavar los pies a sus discípulos, Jesús explica de modo inequívoco el sentido de la Eucaristía. Es decir, la institución de la Eucaristía está precedida por este signo, ¿no?, por esta acción de Jesús. A su vez, San Pablo reitera con vigor que no es lícita una celebración eucarística en la cual no brille la caridad, corroborada al compartir efectivamente los bienes con los más pobres. Bueno, está todo esto como muy unido, ¿no? El Papa nos está hablando de todos estos efectos de la presencia de Jesús que se queda con nosotros en la Eucaristía. En esta fiesta de Corpus y en esta octava de Corpus podemos aprovechar precisamente para nutrirnos, especialmente para alimentarnos más, ¿no es cierto?, ser más conscientes de esta necesidad de que el Señor esté en nuestro interior, de tener al Señor con nosotros, de que se quede con nosotros. Se lo podemos pedir a lo mejor, ¿no? Quédate, Señor, conmigo, ¿no? Siempre y sin jamás partirte. Que también hagamos ese propósito, ¿no?, de poner más nuestro corazón a los pies de Jesús, ¿no? Pedirle a la Santísima Virgen, ella que por supuesto es la que más trató a Jesús, que también ella nos enseñe, ¿no?, cómo hacer, ¿no?, para quedarnos junto con Él, para que Él se quede junto con nosotros, para que esa unión realmente nos fortifique, nos haga más humanos y también un poco más divinos. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.